Bien, vamos a realizar este problemita, ¿sí? Que es un problema con las equivalencias, ¿sí? Con el cuadrito ese que nosotros trabajábamos. En este caso el problemita que lo que dice, ¿cuántos gramos son 70 litros de hidróxido de sodio, ¿sí? Ahí ya tienen como dato el peso atómico de cada elemento, sodio, oxígeno y también el hidrógeno, ¿sí? Entonces, este problemita, recordemos que siempre que trabajemos con gramos o se me pidan gramos, yo debo saber el peso molecular de las moléculas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el cálculo del hidróxido de sodio, ¿sí? Bien, entonces ya teniendo, ¿sí? cuál es la molécula, entonces el peso molecular, tendríamos un sodio, tendríamos un oxígeno y tendríamos un hidrógeno, ¿sí? Cada sodio pesa 23, por lo tanto 1 por 23 va a ser 23. Cada oxígeno pesa 16, 1 por 16 va a ser 16 y como tiene un solo hidrógeno, 1 por 1 sería 1. Entonces la suma total de esto me va a dar 40 gramos mol, ¿sí? El peso molecular del hidróxido de sodio. ¿Para qué me sirve eso? Porque esta es la masa que va a tener un mol. Ahora vamos a ver bien de vuelta la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos gramos son 70 litros de hidróxido de sodio? Entonces yo voy a ir ahora a la tabla. La tabla me dice a mí que eh, nosotros tenemos que relacionar masa con volumen. Recordemos que el problemita me dice cuántos gramos son 70 litros de hidróxido de sodio. Bien, cuando hablamos de masa, hay una equivalencia que se da entre quién? Entre la masa expresada en gramos y el volumen que ocupa, que son 22.4. Entonces esa es mi primera regla del 3 simple. Recordemos que para el hidróxido de sodio recién calculamos nosotros que su masa era 40, el peso molecular era 40 gramos sobre mol. Entonces tenemos nosotros que decir, bueno, 40 gramos del hidróxido de sodio, muy importante que coloquemos qué estamos midiendo, corresponden a cuántos, a 22,4 litros de qué, de hidróxido de sodio. Pero el problema, a mí me estaba pidiendo 70 litros, ¿sí? 70 litros de hidróxido de sodio. Entonces, bien, hacemos rápido la reglita del 3 simple. Bien, luego de haber hecho el cálculo, entonces nosotros tenemos un resultado de 125 gramos del hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos expresado bien que 70 litros de hidróxido de sodio corresponden a una masa de 125 gramos del hidróxido. Entonces siempre este tipo de problemas se resuelven con esta tablita. Nosotros tenemos que encontrar la equivalencia, ¿sí? Tenemos que ver, en este caso a mí me pide trabajar entre gramos y entre litros. Y entonces justamente es eso lo que yo estoy buscando dentro de la tabla. Estoy buscando masa con los litros. Pero si yo voy a calcular masa, recordemos que es indispensable calcular el peso molecular porque eso corresponde a la masa que tiene justamente un mol, ¿sí?